Bueno, por el momento así las cosas en noticias. Soy Juan José Ríos. Continúa a las 8:45 con el análisis y las entrevistas. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas de las 8:45. Hoy, como todos los lunes, totalmente en vivo y junto a Carmina Valdizán vamos a conducir las entrevistas. Inicio dándole la bienvenida a mi amiga compañera. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariana. ¿Cómo está? ¿Cómo inició su semana? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Todo muy bien? Todo muy bien. ¿Usted qué tal? Bien, vamos. Bueno, a ustedes les damos la bienvenida nuevamente. Para hoy por la noche tenemos dos entrevistas. La primera, vamos a hablar con una situación que ha generado mucha inconformidad. Se refiere a cómo se están aplicando las medidas sanitarias en los centros comerciales del país. Hay una creciente insatisfacción porque hay una aplicación discrecional, no necesariamente acorde a la necesidad, y mucho menos se ha podido identificar que los centros comerciales sean brotes de infecciones, precisamente porque el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha sido incapaz de poner a trabajar a sus rastreadores y, si acaso hay una infección, determinar cuál fue el punto de infección. Pero bueno, ese es el primer tema. Y en el segundo vamos a hablar de un problema que ya lo anticipábamos en la entrevista de anoche domingo junto a Cristian Castillo, y es esta creciente ingobernabilidad en algunos municipios de Izabal, Alta Verapaz y otros departamentos. Lo decíamos al final de la entrevista de ayer por la noche, teníamos información ya confirmada de la retención ilegal de miembros del organismo judicial de una empresa privada, y bueno, alrededor de eso vamos a estar realizando la segunda entrevista. Ya producción me confirma, tenemos a nuestros dos invitados a quienes les doy la bienvenida. Jean-François Dubois, director de Metroproyectos, y también Edgar Monroy, gerente general del Centro Comercial El Frutal. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, gracias. Buenas noches, bienvenidos. Iniciamos con el señor Dubois. Cuéntenos cuál es la opinión que tienen ustedes como desarrolladores y operadores de centros comerciales de la forma discrecional que se está aplicando las normas sanitarias por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Gracias, Mariano. Creo que es importante mencionar que los centros comerciales en el país pues es una industria muy responsable, muy profesional. Desde que inició todo este tema de la pandemia, hemos sido muy respetuosos de las restricciones que ha implementado el gobierno y hemos ido al pie de la letra cada una de estas. Desde el principio nos empezamos a preparar para poder pues, atender a nuestros visitantes y a nuestros clientes de la mejor manera, y fue así como se trabajó un protocolo de sanitización o seguridad en temas de salud en conjunto con muchos grupos desarrolladores de centros comerciales del país, y fue el cual se aplicó a nivel nacional. Somos de la opinión que los centros comerciales, más que fomentar una mayor pues, propagación del virus, contagio, somos centros que pueden ayudar a disminuir este tipo de contagios, este tipo de riesgos, por la cantidad de pues, restricciones que hemos puesto en marcha de talla mundial, ¿verdad? Desde el uso de la mascarilla, distanciamiento social, temas de control de aforo, todos los temas de sanitización que llevamos constantemente, y limpieza de áreas comunes, baños, el cierre total de áreas de juegos y cancelación de eventos masivos. Y al no pues operar, lo que sucede es que la gente empieza a buscar las necesidades que encuentra en nuestros proyectos en otros lugares que tal vez no están llevando este mismo tipo de medidas, y ponen en riesgo la salud de los guatemaltecos. Gracias. Señor Monroy, ¿de dónde? Yo entiendo que el gobierno les está pidiendo a ustedes 10 metros cuadrados por persona para el distanciamiento. Ustedes están hablando de 2.5. ¿De dónde sacan esa medida? Porque yo estuve investigando y lo que estoy viendo que la medida estándar es 4 metros cuadrados por persona, y la medida se está aplicando en lugares como Tailandia, Japón, Australia, Nueva Zelanda. La verdad, la mayoría de países de Oceanía y Asia están siguiendo esa regla de los 4 metros, porque del gobierno no nos extraña que se vayan a ese extremo. ¿De dónde sacan ustedes esa medida de 2.5 metros cuadrados?
Pues actualmente los restaurantes, el Ministerio de Salud ha autorizado que los restaurantes de tenedor en áreas abiertas puedan operar con ese aforo de 2.5 por metro cuadrado. Nosotros creemos que los food courts pueden funcionar como áreas abiertas porque tienen dobles y triples alturas y mucha ventilación en general. Eso permitiría que los food courts puedan funcionar perfectamente como un área abierta y con los parámetros que actualmente están funcionando los restaurantes de tenedor y que se han comprobado que hasta el momento han funcionado bien, se han respetado y como decía François, nosotros como centros comerciales estamos comprometidos con la salud y vamos a cumplir todos los protocolos necesarios para ver que ese aforo que creemos que es el adecuado se respete y se maneje de la mejor forma posible. Señor Monroy, adicional a la métrica que nos menciona Carmina, ese 4 metros cuadrados por persona que si acaso continúa aplicándose la norma como está en Guatemala, solo se podría aplicar a partir de estar en ese semáforo color amarillo. Hay otro elemento que me llama la atención. Ustedes ya aplican un aforo, una restricción para el ingreso y estar adentro de los centros comerciales. Adicional, la limitación que hay del número de personas que pueden ingresar a un comercio. En el tema de las plazoletas de comida, aquí también se estaría aplicando una doble, o se está aplicando una doble restricción. La misma para todo el centro comercial y una adicional para poder utilizar las plazoletas de comida. ¿Eso es correcto y cómo los daña? Es correcto, Mariano. Actualmente la mayoría de centros comerciales estamos operando con el 40% o 50% de aforos. Eso se controla desde el ingreso al estacionamiento del centro comercial y se tiene un estricto control para el cumplimiento de esa primera restricción de aforo. La restricción de food courts representaría una segunda restricción en espacios totalmente manejables, porque como hemos platicado ya con las autoridades, pues tenemos espacios suficientemente amplios para poder tener el aforo que nosotros estamos requiriendo. Estas restricciones nos afectan definitivamente porque no permiten que nuestros clientes puedan llegar en el momento oportuno e inclusive nos generan algunas aglomeraciones porque ahorita la cantidad de mesas que podemos ubicar es mínima y aunque tengamos los espacios disponibles, no podemos poner más mesas y nuestros visitantes no tienen dónde sentarse y a veces se quedan esperando y eso puede generar algún problema. Hemos tenido inclusive que pedirle a algunos clientes que pues lamentablemente no los podemos atender por el espacio, por lo que creemos que efectivamente esa es una doble restricción que afecta muchísimo, no solo al centro comercial, sino principalmente a los negocios que están con muchas esperanzas y muchas expectativas de después de muchos meses de no poder operar, pues poder operar por lo menos con cierto nivel de normalidad. Señor Dubois, hay muchas personas que sienten que se perdió el control en los primeros días de apertura porque la misma clientela que llegaba, o sea, fuera de las medidas del centro comercial y del full court, las personas estaban aglomerando y no estaban siguiendo la restricción. ¿Cómo se puede hacer para controlar eso y que se llegue a un término medio para que ustedes puedan operar y que la gente también sea consciente? Porque tiene que haber algún tipo de control también de que las personas no excedan de esto. Gracias, Carmina. Pues en lo personal yo les puedo hablar de los proyectos que operamos nosotros. No tengo la información de todos los centros comerciales a nivel nacional, pero les puedo decir que nosotros en lo personal no tuvimos esta experiencia de aglomeraciones. No sé dónde pues habrá pasado esto. La realidad es de que las personas en el momento en el que abrimos los comerciales a nivel nacional todavía tenían mucho miedo, había mucha desinformación
y esto provocó pues que no se sintieran cómodos en un inicio visitándonos. Nuestros aforos al inicio del mes de agosto estuvieron alrededor del 20% en comparación con agosto del 2019. Y ya en agosto del 2019, ni con el aforo pues, total que tuvimos en ese mes de ese año, se provocaban este tipo de aglomeraciones. Y la razón es bien simple. No es común ver personas caminando hombro a hombro en los corredores de un centro comercial aglomerándose, sino es porque estamos hablando de un día en especial que podría ser un Día de la Madre o Navidad, o algún evento especial como No, podría perdón, ser... creo que no me entendió. No es el centro comercial en particular, sino que es los food courts, que las personas querían llegar a los centros de comida y los centros de comida obviamente no están capacitados para tener a una persona controlando el ingreso como sería un restaurante. Perdón. Sí, controlar el ingreso del food court es más complicado porque no hay un ingreso, digamos, para muchos no tienen puerta de ingreso y de salida, sino son áreas comunes. Pero creo que este problema de aforo también es provocado por la misma cantidad de mesas que se están pues, permitiendo colocar en este momento, ¿verdad? Si estas mesas se fueran a incrementar, los aforos serían más controlables porque las personas no se aglomerarían esperando a sentarse en una de estas mesas. Es interesante cuando analizamos pues, los diferentes centros comerciales que tenemos y vemos el análisis de pues, cuántas mesas se pueden colocar cuando sacamos el cálculo de una persona por cada 10 metros cuadrados, que es lo que puede operar con el semáforo en color rojo. Eso nos da que las mesas en promedio están a una distancia de 4 metros entre sí, ¿verdad? Entonces eso es mucho más de lo que requiere cualquier institución de salud a nivel mundial, en donde se habla de 1.5 o máximo 2 metros, lo cual vuelve más que suficiente, pues ese esparcimiento de personas necesario para no pues, poner en riesgo a nadie, ¿verdad? Y actualmente eso se puede observar pues, en los centros comerciales que están entre 4 y 5 metros cada una de las mesas. Señor Dubois, solo para recordar, ustedes lo que solicitan es una equiparación a las medidas, a la métrica que se utiliza para restaurantes de tenedor en áreas libres, o sea, en los exteriores. Y eso es el 2.5 metros cuadrados. ¿Eso es correcto? Sí, así es, Mariano, y realmente lo que estamos solicitando es que nos permitan hacer una prueba, ¿verdad? Porque realmente no podemos saber cómo se va a comportar pues la dinámica de la operación del food court si no hacemos pruebas al respecto de este tema. Entonces, lo que nosotros solicitamos es que podamos hacer ciertas pruebas en ciertos centros comerciales con este aforo y analizar cuál es esa dinámica social que se genera dentro del food court o las plazas de comida de los centros comerciales para ver si realmente nosotros estamos en lo correcto o tal vez estamos pidiendo algo que no aplica, ¿verdad? No estamos diciendo que así debería de ser porque no lo hemos probado, pero consideramos que sería una medida bastante segura para que pues, todos nuestros clientes puedan visitar, sentarse, comer y retirarse del centro comercial sin poner en riesgo a nadie. Mariano y Carmina, si me permiten un par de minutos, tal vez ampliando un poco lo que mencionaba François, hemos visto que en los restaurantes de tenedor ese aforo ha funcionado perfectamente y no vemos por qué no podamos hacerlo en los centros comerciales igual de bien, con espacios más amplios. Tenemos áreas mucho más grandes que podemos utilizar para que exista una suficiente separación de mesas y nuestros visitantes y nuestros clientes se sientan tranquilos y seguros de que pueden comer sin ningún problema. Gracias, señor Monroy. Hay un tema acá que mencionaba el señor Dubois. La distancia que se está pidiendo es, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en el canal realmente es un poco más, lo que tenemos Mariano y yo, realmente aquí en mesa. Yo diría que estamos en unos 2 metros de distancia. Se habla de 2 metros a 1.5 en distancia lineal. Sin embargo, no es lo mismo 1 metro cuadrado que una distancia lineal. 10 metros cuadrados es un montón realmente. Sin embargo, 2.5 metros cuadrados no es lo mismo que 2.5 metros cuadrados lineales. Repito nuevamente, no hay un punto medio que ustedes puedan negar porque como les digo, yo no sabía nada al respecto y estuve leyendo los manuales asiáticos, sobre todo los de Australia, que citan toda la legislación que se ha dado en estos países y me pareció muy interesante y sobre todo hacer esa diferenciación porque yo creo que nosotros, como no estábamos acostumbrados a tomar las medidas, no lo tenemos realmente en consideración.
Sí, es interesantísima la pregunta porque nos permite aclarar que el protocolo lo que está estableciendo es que, o lo que estamos pidiendo en el protocolo es que sea una persona por cada 2.5 metros cuadrados de área, pero siempre respetando ese 1.5 de separación entre silla y silla. Independientemente del tamaño del aforo, nosotros vamos a respetar esa separación entre cada una de las sillas de las diferentes mesas. Señor Dubois, nos hemos focalizado en el tema del espacio, de las áreas, y creo que Carolina ejemplificó muy bien cómo debe de tratarse este asunto, pero entendemos de que no se circunscribe un posible ensayo o operar con áreas diferentes la solicitud de ustedes. ¿Qué medidas adicionales aplican o aplicarían ustedes para efectivamente resguardar no solo la higiene de todo el lugar, sino en particular tratar de evitar que existan focos de contagio en las plazoletas de comida? Gracias, Mariano. Sí, bueno, pues para ampliar un poquito este tema, de la misma forma en la que se trabajó el protocolo de operación de centros comerciales en conjunto con los grupos que se dedican a esto en el país, también trabajamos un protocolo especializado para food courts. Este fue un protocolo pues muy completo que se trabajó pues tomando en cuenta tanto los protocolos que ya utilizaban los restaurantes a nivel nacional como protocolos que implementaron otros países en sus plazas de comida, y unimos pues lo mejor de los dos mundos, ponerlo de alguna manera. Este protocolo no solo aplica a nosotros como desarrolladores, sino también a cada una de las cocinas que operan dentro de estas plazas de comida, y esto ya está implementado, ya está funcionando actualmente. Las cocinas y las administraciones deben de seguir estos protocolos al pie de la letra. Así que digamos, más cosas por hacer, creo que no hay. Creo que se está haciendo todo y más de lo necesario para poder garantizarle la salud a las personas. Veo difícil que cualquier industria a nivel nacional pueda superar lo estrictos que hemos sido para poder resguardar estas restricciones y poder resguardar la salud de los visitantes. Y creo que más que ponerlos en riesgo, lo que provocamos al no permitir que más personas puedan sentarse a comer en nuestras plazas de comida, pues los ponemos en riesgo, ya que estas personas van a ir a buscar pues sus necesidades alimenticias a otros lugares, como mencionaba anteriormente, que probablemente no van a tener el mismo nivel de sistemas de seguridad y sistemas de salud que nosotros hemos implementado en estas áreas para poder garantizar siempre esa pues, sana convivencia de los visitantes. Señor Monroy, ¿qué le podemos pedir al gobierno, al Ministerio de Salud, a la Copercovid para que ustedes puedan seguir operando y que también los restaurantes puedan integrarse a la economía, que han sido un sector muy golpeado, específicamente los food courts, que definitivamente todavía no tienen un rumbo fijo? Pues básicamente lo que estamos pidiendo es que nos permitan hacer la operación en las mismas condiciones en las que lo están haciendo los restaurantes de tenedor, y que permitan que también los centros comerciales y específicamente sus restaurantes de food court puedan subsistir en una época tan complicada en donde para nadie es un secreto que la economía ha sido muy golpeada, y estos negocios pues están con la expectativa de poder sobrevivir y poder salir adelante. Lo que pedimos es que nos ayuden, nos comprometemos a poder velar porque esos protocolos se cumplan al pie de la letra, y tanto nosotros como operadores de centros comerciales como nuestros clientes que son operadores de locales comerciales de food court, estamos comprometidos para que esto se cumpla y podamos llevar a cabo sin ninguna complicación y atención a nuestros clientes y visitantes. Señor Monroy, hoy fue noticia unas palabras del doctor Navarro de la OMS en que decía de que le solicitaba a los gobiernos suspender las cuarentenas y los confinamientos obligados, entendiéndose todas estas medidas altamente restrictivas,
porque estaban golpeando las economías y generando más pobres, algo que hace un par de semanas no era imaginable pensarlo, pero está confirmando que estas medidas tan restrictivas que dañan la economía, que hacen que se pierdan empleos, que hacen que se pierdan ingresos, generen problemas mucho mayores. Un dato, poco se habla sobre el sector de hostelería y turismo durante el segundo trimestre de este año, cayó 44% en relación al mismo periodo del año anterior, con una tendencia a una caída superior. Ante esta magnitud del problema que se está teniendo y que se ha tenido y que tardará muchos años en recuperarse, concretamente, más allá del ensayo, ¿qué pedirían ustedes para tratar de recuperar empleo, ingreso y evitar el aumento de la pobreza que estamos teniendo? Sí, como tú bien mencionas, Mariano, se ha visto en todas partes del mundo, lo estamos viendo en Europa, en donde están teniendo ya una segunda ola de contagios, los cierres de las economías en realidad ya no son una alternativa. Entendemos que se tiene que priorizar la salud, pero la salud no puede estar peleada con la economía. Si no reactivamos la economía, si no ayudamos a que estos negocios puedan operar de una forma más normal, podemos caer en una situación mucho más complicada que solamente estar cuidando el tema de salud. O sea, definitivamente que la salud es prioridad, pero debemos de cuidar, y creo que todos tenemos que comprometernos en ese sentido a que podamos resguardar la salud manteniendo una economía operativa. Y eso es lo que nosotros pedimos, simplemente que nos dejen poder seguir operando con las medidas de prevención adecuadas, con los protocolos adecuados y con todo lo que tengamos que hacer para poder llevar a cabo una reapertura sana, que permita, como decía hace unos minutos, que estos negocios puedan subsistir, puedan salir adelante y que generen los empleos que hasta ahora han estado generando y que son un motor de desarrollo para el país. Señor Dubois, ¿cómo ha visto en general desde la reapertura de centros comerciales el flujo de personas en los centros comerciales de su grupo? Bueno, como les comentaba anteriormente, el flujo a los comerciales ha sido bajo, y esto no es ningún secreto. Nosotros ya teníamos pues pronosticado y previsto esta cantidad de aforo porque lo habíamos estudiado en países como Colombia o Perú, que iban adelante nuestro, y abrieron centros comerciales varios meses antes que nosotros. Y esos aforos empezaron más o menos en el 20% en el mes de agosto, y ahorita, pues ya casi 2 meses y medio después de esa apertura inicial, nos encontramos, depende del comercial, entre el 40 y el 50%, ¿verdad? Siempre respetando el aforo máximo que podemos pues tener en un mismo momento dentro de nuestras instalaciones, pero ha sido un aforo bastante bajo para lo que estamos acostumbrados, pero es por lo mismo, ¿verdad? Las personas todavía se están cuidando mucho, están tomando pues sus precauciones, están decidiendo no salir tanto como antes, y a eso sumado que tampoco hay actividades pues que llamen la atención de los clientes y que los hagan llegar a los centros comerciales como lo era antes, y que lo mantendremos así, obviamente pues por ciertos meses más, para evitar esas aglomeraciones que mencionábamos anteriormente. Pero creo que es importante también mencionar que muchas personas consideraban que la apertura de los centros comerciales iban a generar aquel gran pico de contagios y que pues iban a provocar una desestabilización en el sistema de salud. Nosotros sabíamos que esto tampoco iba a ser así porque lo habíamos analizado en países que iban adelante nuestro, en Latinoamérica. Y la realidad es que no solo los casos se mantuvieron después de la apertura de los centros comerciales, sino que durante varias semanas después de esto continuaron a la baja. Y eso ha sido así hasta las últimas, pues tal vez 2 semanas, en que vimos que los casos o bajaban o se mantenían,
y hasta las últimas 2 semanas empezaron a subir un poco. Para esto debido obviamente a la reapertura de los aeropuertos, a la finalización del toque de queda y el estado de calamidad, pero tampoco es algo de lo cual nos deberíamos de alarmar. Los casos obviamente van a subir porque pues la interacción humana va a incrementarse, pero al mismo tiempo la tasa de mortalidad también está bajando muchísimo. En Europa, si comparamos la primera ola con la segunda ola, vemos que en comparación con la primera ola ahorita hay 3 veces el número de casos por día que habían anteriormente, pero los casos de muertes se redujo en un quinto. Entonces es exponencial lo que ha crecido el contagio y también es exponencial lo que ha bajado la tasa de mortalidad a nivel mundial. Señor Tuba, este tema que aborda usted es fundamental para tener los argumentos y que las autoridades realmente comprendan de que algunas decisiones de mantenerlas más daño que beneficio podrían estar causando. En lo concreto, ustedes como desarrolladores, como administradores, operadores de centros comerciales, llevan un registro de las infecciones que se pudieran estar generando al interno de los centros comerciales o utilizan algunos otros datos, porque uno de los argumentos que se dice es que las plazoletas, los cines, el centro comercial en general son puntos de infección muy altos. Sí, bueno, para contestar esa pregunta, les puedo comentar que nosotros llevamos un control muy riguroso de todas las personas que trabajan en el centro comercial, ya sea directamente para las administraciones o los pues, equipos de seguridad y limpieza que trabajan dentro de las instalaciones, así como de los empleados de cada uno de los locales comerciales. Asimismo, también se hace un control de las personas que entran al centro comercial en base a su temperatura corporal y se le niega el acceso a las personas que presenten una temperatura mayor de 38 grados. Así como una trazabilidad real de cuántas personas se pueden contagiar en un centro comercial, eso es pues muy difícil de hacer. No, pues, no existen las herramientas para controlar cuántas personas se pueden estar contagiando, pero pues sí aplicamos todas las medidas necesarias para evitarlo, no permitiendo el ingreso de personas que tengan temperaturas altas, la utilización de mascarilla todo el tiempo dentro de las instalaciones, la aplicación de alcohol en gel, el distanciamiento social, el control de aforos, eh, el tema del cerramiento de áreas de juegos y cancelación de eventos. Pero entonces todo este tipo de cosas al final lo que empiezan a provocar es que disminuyamos cada vez más esa probabilidad de contagio, ¿verdad? Asimismo, cuando hemos tenido algunos casos de personas que se infectan, colaboradores de los centros comerciales, pues estas sí se aíslan inmediatamente, se remiten al hospital más cercano para que puedan tener su tratamiento y se hace todo el seguimiento de trazabilidad de con quién tuvo contacto esta persona y pues también se mandan a cuarentena a todas estas personas que han tenido contacto con él o ella para poder pues evitar que se propague aún más este contagio de coronavirus. Pero no es algo que sea complicado de hacer, no es algo que hemos visto que sea un problema tampoco. Yo creo que las estadísticas no mienten, Mariano, al final pues del día llevamos 2 meses y medio operando y no hemos visto un repunte de casos aún, ¿verdad? Entonces creo que eso demuestra la responsabilidad con la que hemos operado. Señor Monroy, ya viene la época más importante para el comercio, específicamente centros comerciales del año. ¿Cómo están preparados para afrontar los retos que diciembre pueda plantear? Pues nosotros nos hemos estado preparando desde el inicio de la pandemia. En realidad hemos estado en constante comunicación con las entidades de salud, en mucha comunicación internamente con el grupo de desarrolladores y operadores de centros comerciales y estamos preparados para poder recibir a nuestros clientes con los protocolos necesarios para poder atender a esos clientes en las temporadas altas. Vamos a generar, por ejemplo, en nuestro grupo, en la operación de nuestro grupo, horarios más extendidos para que nuestros clientes tengan la oportunidad de poder llegar más temprano al centro comercial o inclusive un poco más tarde, poder hacer las compras en línea, tener áreas de pick-up
para que si alguien hace un pedido vía telefónica o vía correo electrónico o vía WhatsApp, pueda únicamente llegar al parqueo y recogerlo. Hemos hecho una serie de estrategias que le permitan a nuestros clientes estar seguros y a nuestros negocios a poder de alguna manera aprovechar de la mejor forma esta época que para nadie es un secreto que es la mejor época del año para el comercio. Bien, agradecemos a Jean-François Dubois y a Edgar Monroy haber acompañado la entrevista hoy por la noche. Creo que se han vertido opiniones y datos muy importantes. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bien, a ustedes los invitamos a que continúen con nosotros. Junto a Carmina Valdizán vamos a conducir la segunda entrevista. En ella, como lo decimos, hablaremos de un problema que está vigente, que está latente en la comunidad Chineval del Estor Izabal, donde 3 trabajadores del Juzgado de Paz y un piloto de la empresa Natura Aceites fueron secuestrados, literalmente secuestrados, retenidos, solo hasta la fecha. Eso fue ayer. Hoy todavía están los 3 empleados del Juzgado de Paz retenidos. Pero para conocer más detalles, esperamos que nos acompañen después del corte comercial.